EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva emisión de su Noti LBBP. Inició la octava semana de campeonato, mucha emoción que nos depara a partir del mes de diciembre en la pelota criolla. Hoy vamos a empezar nuestro Noti LBBP hablando sobre los Cardenales de Lara, un equipo que ahora mismo se encuentra fuera de los puestos de clasificación, pero que está haciendo los movimientos necesarios para volver a lo más alto de la tabla de posiciones. Entre las noticias que tenemos de los Cardenales de Lara está la contratación de los dos nuevos importados que hicieron ellos a través de un anuncio oficial a inicios de esta misma semana. Se trata del dominicano Alejandro Mejía y del panameño Miguel Gómez. En el caso de Mejía, llega para cubrir, como quien dice, la salida de Rangel Ravelo. Ravelo no pudo producir esta campaña como se creía y Cardenales no perdió tiempo en reemplazarlo. Mejía, que tiene experiencia en el béisbol asiático, tiene experiencia en el sistema de Estados Unidos muy poco, pero tiene experiencia con los Cardenales de San Luis y también en el béisbol mexicano, donde estuvo este año con Saltillo y Chihuahua. Allí remolcó 85 carreras en 83 duelos. Alejandro Mejía, que puede jugar en el outfield, pero es principalmente inicialista. Y en el caso de Miguel, pitcher que llama mucho la atención, apenas tiene 24 años de edad, este muchacho oriundo de Panamá y que estuvo este año entre la sucursal clase A fuerte y AA de los Nacionales de Washington. Allí dejó en 25 encuentros lanzados, 5 de ellos como abridor, efectividad de 3.66 con un total de 39 ponches en 39.1 entradas de labor. De hecho, terminó lanzando también con los Bravos de León en la pelota mexicana para reemplazar a Lister Sosa, que en definitiva no continuará con Cardenales de Lara debido al bajo rendimiento que vivió exactamente en la séptima semana de campeonato. Cardenales hizo los movimientos necesarios para esta octava semana, salió en su roster de dos peloteros que son Rangel Ravelo y Jefferson Quero, el otro. Había preocupación al respecto de los aficionados de Cardenales de Lara por la salida de Jefferson Quero, pero se debe a que estará haciendo algunos trámites migratorios importantes para él, temas de visado que siempre tienen que responder cada uno de los peloteros, así que por ahora en esta semana en principio no está pautado que esté Jefferson Quero. Cardenales de Lara además anunció que ya tiene en sus filas a Gabriel Moreno, que estuvo entrenando con el equipo crepuscular este pasado día martes y se espera que haga su debut el próximo día 6. El 6 de diciembre será el día del debut de Gabriel Moreno con los Cardenales de Lara. Así que ya saben, el próximo día sábado 6 de diciembre Gabriel Moreno se estará estrenando para los Cardenales de Lara cuando se enfrenten a los Tiburones de La Guaira en Barquisimeto. Anunció también de forma oficial el equipo crepuscular su rotación para esta octava semana de campeonato, con Kleiber Pérez, que abrió el pasado martes contra los Tigres en Maracay. El miércoles estará Keiviu Sansón contra Tiburones. Jueves y viernes en Margarita, Máximo Castillo y Robert Colina, ambos vienen mejorando sus rendimientos. Adrián Almeida, que lanzó bien el fin de semana pasado contra las Águilas, estará el día sábado 6 de noviembre cuando se estrene Gabriel Moreno, y Kleiber Pérez cerrará la semana contra las Águilas del Zulia en Barquisimeto. Finalizando las informaciones de los Cardenales de Lara, Jesús Valles ya se encuentra entrenando con el equipo. Él había tenido algunos problemas físicos que lo hicieron salir del roster de Caribes de Anzoátegui al inicio de la temporada y pactaron un cambio que no se ha completado. Por eso no le hemos hecho el análisis del cambio como corresponde, porque no se ha completado el mismo. Cardenales recibió a Jesús Valles y estará enviando a futuro un jugador a los Caribes de Anzoátegui, una metodología que se ha vuelto famosa en la LVP debido a que los equipos intentan ajustar sus economías internas con este tipo de canjes. Veremos qué recibirá a futuro el conjunto de Caribes de Anzoátegui, pero por el momento no tendrán más a Jesús Valles, que de hecho lanzó poco por sus problemas físicos, pero que ya está entrenando con Cardenales de Lara, que intentará tener mayor profundidad en su bullpen a partir de esta octava semana. Los Navegantes del Magallanes, que tras una estupenda séptima semana de contienda han tenido par de bajas con respecto a su importación. El primero de ellos, Keisha Askew, que el pasado día domingo 30 de noviembre finalizó su actuación con los turcos. Es una baja algo sensible para Magallanes porque, aunque no había sido usado en demasía, era una de las opciones zurdas para el bullpen del manager Yadier Molina. De hecho, lanzó 9 juegos Askew, apenas completó 6 entradas de labor en esos 9 juegos, pero ponchó a un total de 7 rivales en 6 entradas de labor. Fue bastante ponchador, aunque también otorgó hasta 4 boletos Askew. Magallanes se continúa moviendo para buscar soluciones con respecto a su importación, pero de momento no continúa
continuará lanzando Keisha Askew con Magallanes. En el caso de Connor Saxett, que había tenido algunos problemas en su codo, se mantiene en evaluación constante, pero Magallanes ya de hecho lo retiró del roster para esta octava semana de campeonato. Así que Connor Saxett no continuará, al menos esta semana, con los Navegantes del Magallanes, que siguen buscando en el Caribe alternativas para reforzar su importación. En otras noticias de los Navegantes del Magallanes, ellos incluyeron para esta octava semana de contienda en su roster, por estos dos norteamericanos que salieron, tanto a Jesús Zambrano como a Ángel Acevedo, que ya se recuperó físicamente. Ángel Acevedo es un lanzador que probablemente sea un poco menospreciado, pero que ha tenido un papel fundamental esta temporada con los Navegantes del Magallanes. Acevedo tiene en esta contienda un total de 9 relevos con 3.12 de efectividad y 0.81 de whip. Ha estado muy controlado Ángel Acevedo, trabajando siempre entre el cuarto y el quinto episodio, siendo un pitcher muy útil para el cuerpo técnico y que ya lo tienen de regreso los Navegantes del Magallanes. En otras noticias del conjunto eléctrico podemos hablar sobre lo que será la rotación para esta octava semana de campeonato. Abrió la semana Ricardo Sánchez el pasado día martes contra Caribes. El miércoles en Valencia repite José Suárez ante Anzoátegui, para después el día jueves lanzar Brian Mata contra los Tigres de Aragua en el José Bernardo Pérez de Valencia. Junior Guerra estaría pautado para lanzar el viernes contra los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar, el día que hará su debut Jockstinson García. Y en la serie en San Cristóbal estará Joander Méndez el sábado contra Caribes en San Cristóbal, y el día domingo repetiría Ricardo Sánchez contra la Tribu. En otras noticias de los Navegantes del Magallanes, el periodista Carlos Balmore Rodríguez informó en un post en la red social X que habría muchas posibilidades de que a partir de la próxima semana se incorpore Emanuel de Jesús a los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, a los minutos, nuestro colega Carlos Balmore Rodríguez, amigo de la casa, profundizó la noticia y señaló que todavía no hay certeza de que la incorporación de Emanuel de Jesús sea justamente a partir de la próxima semana, que habrá que esperar, pero que el pelotero tiene plena disposición de jugar en la contienda 25-26 con los Navegantes del Magallanes. Sería una adición de lujo, así que está en veremos si será a partir de la próxima semana, pero lo que reportaba el colega Carlos Balmore Rodríguez es que estará este año Emanuel de Jesús con los Navegantes del Magallanes. Veremos si esto se concreta o no, porque en principio habló con más contundencia. Creo que después el propio pelotero salió al paso y habló con el colega Carlos Balmore Rodríguez, transmitiéndole que tiene toda disposición de participar, pero todavía no hay fecha garantizada. En otras noticias también de los Navegantes del Magallanes, desde En la Jugada conversamos con Federico Rojas Sabolonich, el gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, donde nos mencionó que hay negociaciones con el propio Antonio Sensatela para que participe en esta temporada 25-26 con los Navegantes del Magallanes. Federico Rojas quiso ser claro con el tema. Están en negociaciones, no se sabe si esto irá para bien o para mal, pero se están negociando. Para bien o para mal me refiero a que si se concretará o no se concretará en el caso de Antonio Sensatela, pero que están trabajando ahora mismo para llegar a un acuerdo y que puedan lanzar con los turcos en esta contienda. Sería una pieza muy interesante. Antonio Sensatela, que estuvo este año en las Grandes Ligas, y aunque es verdad que ya tiene bastante tiempo sin actuar en Venezuela. Yo recuerdo aquella campaña 15-16 en la que estaban casualmente en los Navegantes del Magallanes Joander Méndez, Antonio Sensatela, Jesús Zambrano, y ahora mismo dos están en el equipo. Veremos si Sensatela, que no lanza en Venezuela, como ustedes bien escuchaban desde la campaña 15-16, podrá reaparecer. Este año estuvo toda la campaña en las Grandes Ligas, lanzó 130 innings, pero no le fue bien. Un whip de 1.84 y efectividad de 6.65 para Antonio Sensatela, que al menos Magallanes está negociando con él para que esté con el equipo en la 25-26. Con dos casos es que no hay mucho optimismo de parte de la gerencia de Magallanes, y es con José Gregorio Castillo y José Ruiz. Así lo comentó el propio Federico Rojas Sabolonich. De momento no hay nada demasiado entusiasta con una posibilidad de que ellos participen. José Gregorio Castillo firmó contrato en Japón. José Ruiz quizás pudiese estar atendiendo a un mismo mercado japonés en los próximos días, y de no ser así, quiere primero tener un contrato ya firmado y completo en Grandes Ligas para planificarse de cara al 2026. Entonces, en principio, tanto José Gregorio Castillo, que sería un zurdo que le caería muy bien al bullpen de Magallanes, como José Ruiz, está muy compleja su posible participación en esta contienda. Hablemos ahora de Caribes de Anzoátegui, que entra en una semana importante. Van a partir de diciembre jugar muchos juegos fuera de casa. De hecho, solo le quedarán 6 juegos en el Alfonso Chico Carrasquel, así que no será nada fácil el calendario para Caribes de Anzoátegui. Empiezan esta semana, de hecho, jugando 6 duelos
fuera de su parque. Y una de las noticias más importantes que conocimos en las últimas horas es sobre dos peloteros que dejarán de jugar con ellos. Se trata de José Fernández y Gabriel González. Ambos ya concluyeron su participación con Caribes de Anzoátegui. En el caso de Fernández se esperaba que pudiese jugar un poco más, pero en definitiva tanto el pelotero como la gerencia y la agencia que representan al jugador tomaron la decisión de que concluyera su participación con Caribes de Anzoátegui para proteger su estatus. Recuerden que fue seleccionado en el roster de 40 por los Cascabeles de Arizona para la campaña 2026 y prefieren evitar cualquier tipo de lesión con José Fernández, que está apenas naciendo su carrera, pero es una lástima porque apenas estuvo la semana anterior con Caribes y ya estaba dejando destellos de lo que puede aportar al conjunto dirigido por Asdrúbal Cabrera, impulsando carreras rápidamente, jugando tercera, shortstop, siendo versátil en las almohadillas, pero de momento ya eso concluyó. Solo una semana pudimos ver a José Fernández con Caribes, y el mismo caso de Gabriel González, que al final algunos problemas físicos y algunos trámites que tuvo que atender hicieron que se acortara antes su participación con Caribes, sobre todo porque en el medio de la participación tuvo que ausentarse en algunas oportunidades, pero ya concluyó de cara a el resto de la temporada la participación de Gabriel González, que lo vimos con muy buenas actuaciones a nivel ofensivo al comienzo de esta campaña con la tribu. En otras informaciones de Caribes de Anzoátegui, Carlos Marcano le resta solo una apertura más con Caribes de Anzoátegui antes de que concluya su participación con el equipo, debido a una medida que tomaron los Tigres de Detroit y quieren que descanse. Solo una apertura más le quedará. Es verdad que Marcano no estaba siendo completamente útil para Caribes de Anzoátegui, pero casualmente su última apertura fue la mejor para él, donde lanzó 5 entradas en blanco contra los Leones del Caracas en Puerto La Cruz. Así que pierden un nuevo brazo, aunque no estaba lanzando bien, parecía que ya le había tomado el pulso a la liga junto con el cuerpo técnico, pero será una nueva pieza importante y de valor que perderán los Caribes de Anzoátegui, que al menos ganarán a Andrés Machado. Andrés Machado sí ya está incorporado con Caribes de Anzoátegui, ya está en el roster activo, como ustedes muy bien lo pudieron escuchar, y será la pieza para cerrar juegos del manager Asdrúbal Cabrera ante un Gilbert Díaz que está por terminar ese permiso. Recuerden que él tenía más o menos una limitante de alrededor de entre 15 y 20 innings para actuar con Caribes de Anzoátegui, y ya está llegando al tope de dicha lista, de dicha cifra, y veremos si Arizona también le da la posibilidad de que continúe jugando o hace lo mismo como hizo con José Fernández, de que concluya su participación por el resto de la contienda. Así que algunas bajas de peso que está sufriendo en los últimos días el equipo de Caribes de Anzoátegui, que todavía estará esperando para esta octava semana que se recupera al 100% Francis Peguero. Esas son las noticias de momento de Caribes de Anzoátegui. En cuanto a los Leones del Caracas, hubo dos movimientos en el roster de cara a esta octava semana de contienda. 2 lanzadores que salen y 2 grandes ligas que llegan. Es una muy buena noticia que ya tienen en el roster activo tanto a Freddy Fermín como a Salvador Pérez. Ambos ya están absolutamente listos, poniéndose a tono para jugar lo antes posible con los Leones del Caracas. En el caso de Fermín se hablaron de 15 juegos que tenía de permiso para participar con el conjunto melenudo. En el caso de Salvador Pérez no hubo ningún tipo de información sobre por cuánto tiempo estará, pero son 2 piezas importantes. Caracas ya tenía profundidad en la receptoría, pero con Fermín da un salto de calidad y con Salvador Pérez versatilidad, porque también va a poder jugar en la inicial. El problema de Caracas es que sigue teniendo inconsistencia en su picheo, y si ya tenían poco, perdieron 2 lanzadores para esta octava semana de campeonato. JC Kiss, que fue despedido, que la verdad estaba aportando poco y nada, y Adver Alzolay, que tuvo apenas un pasaje fugaz en la anterior semana con los Leones del Caracas debido a que tuvo algunas molestias en esta reaparición luego de una larga lesión. Recuerden que él tiene contrato garantizado con los Mets de Nueva York y no puede darse el lujo de llegar lastimado a la primavera, entonces estará fuera del roster esta semana Adver Alzolay, esperando que pueda recuperarse físicamente y ver si ya para la 9ª semana pudiese estar actuando nuevamente con el conjunto melenudo, pero en principio sería una lástima que sea tan solo esa corta actuación que vimos de Alzolay. Ojalá se pueda recuperar y lo continuemos viendo en la LVP, sobre todo porque es un brazo que estamos seguros que necesita ver actividad en el béisbol invernal para llegar lo mejor posible al sprint training, aunque quizás muchos aficionados caraquistas no están del todo satisfechos con esto porque no le fue bien en su presentación contra Tiburones, pero de esto se trata, irse poniendo a tono poco a poco. En otras informaciones también de los Leones del Caracas, ellos esperan a lo largo de esta semana terminar de finiquitar su acuerdo con Orlando Arcia para que debute con el conjunto capitalino en los próximos días. No se descarta la fecha del próximo día viernes 5 de diciembre para debutar contra los Navegantes del Magallanes en el caso de Orlando Arcia. Y los Leones siguen buscando soluciones ante su importación, y Julio Robaina,
era la información que me daba a conocer el colega Carlos Balmore Rodríguez, es una de las posibilidades que maneja la gerencia de los Leones del Caracas para contratarlo y así ayudar a paliar estos problemas de picheo que tienen los Leones del Caracas. Sorprendería porque Robaina fue miembro de los Leones del Caracas en la 24-25. No le fue del todo bien, pero si uno ve las estadísticas finales y ve lo que hay hoy en día, uno cree que era mejor lo que dio Robaina el año pasado que lo que ha conseguido cualquier importado del Caracas en esta justa. 5.28 fue la efectividad de Julio Robaina el año anterior con los Leones del Caracas en un total de 15.1 entradas de labor. Los Leones lo despidieron, él terminó sin lanzar en ninguna pelota invernal. En 2025 estuvo con los Tigres de Quintana Roo y estuvo con los Kansas City Monarchs en la American Association. Con los Tigres de Quintana Roo en 16 presentaciones dejó efectividad de 3.17, lo que le sirvió firmar un contrato con los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico, pero ya fue dejado en libertad por Algodoneros de Guasave después de una horrenda temporada. En 5 aperturas le hicieron 22 carreras limpias en un total de 18.1 entradas de labor, es decir, por cada entrada permitía más de una carrera limpia Julio Robaina, un verdadero desastre, pero los Leones del Caracas ante esta crisis de picheo y sobre todo de lanzadores zurdos estarían ponderando la posibilidad de contratar a Julio Robaina, esto según la información que dio a conocer el colega Carlos Balmore Rodríguez. En la cancha domino el juego, en la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar, así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Llegamos a la mitad del Noti LBBP, amigos, y como siempre les recomendamos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que dejen un like si les está gustando este Noti LBBP y por supuesto que le den clic a la campanita, así estarán activando las notificaciones y podrán disfrutar de nuestros videos lo antes posible. Es momento de hablar de los Tiburones de La Guaira, que ya tienen en sus filas a Ronald Acuña Jr. y a Michael García. Perdieron a Yader Arainamo, pero no van a tirar la toalla. Los Tiburones de La Guaira, según informó su agente Wilfredo Polidor, volverán a tocar la puerta a partir del día 8 de diciembre para ver si es posible conseguir un permiso con su organización. Así que es una posibilidad, no está totalmente asegurada de hecho el propio Arainamo hizo un post en sus redes sociales despidiéndose de los Tiburones de La Guaira. Él mismo asume que no es fácil volver a conseguir el permiso, pero los Tiburones no se dan por vencidos y el propio Wilfredo Polidor afirmaba que volverá a insistir el equipo guairista en solicitar un permiso que se extienda nuevamente para Arainamo y que pueda estar toda la temporada regular con los Tiburones de La Guaira. Sin embargo, ellos ya recibieron incorporaciones interesantes para esta octava semana de campeonato. Gabriel Arias de hecho ya fue incluido en el roster para la octava semana y unos Tiburones de La Guaira que tendrán incorporaciones en los próximos días muy importantes. Es el caso de Edgardo Enríquez, que ya de hecho hizo su sesión de bullpen con los Tiburones de La Guaira, un brazo que lanzó por encima de las 100 millas este año en las Grandes Ligas y que contará el manager Marco Davalillo en las próximas jornadas con él. Edubray Ramos estará incorporándose esta misma semana, aunque tiene mucho tiempo sin lanzar. Creo que es un brazo que se podrá ver en qué medida ayudará o no a el conjunto de los Tiburones de La Guaira. Jairo Iriarte lo mismo, él estará a partir de los próximos días con los Tiburones de La Guaira, otra solución que agrega el conjunto guairista a su bullpen, que ha sido su gran problema y sobre todo en la parte final del mismo. Y en el caso de Jesús Pirela, que ya también ya tiene algunos días incorporado a el conjunto guairista. Así que estos son 4 brazos sumamente importantes con los que va a contar el manager Marcos Davalillo a partir de la octava semana de contienda. Ricardo Pinto también ya se encuentra entrenando con los Tiburones de La Guaira en pro de terminar de recuperarse esta fase final de su rehabilitación de la lesión en el hombro que sufrió para incorporarse a la rotación. Uno cree que quizás a partir de la 9ª semana de campeonato o un poco más adelante estaría incorporándose Ricardo Pinto con los Tiburones de La Guaira. Así que no fueron solo las incorporaciones de Ronald Acuña Jr. y de Michael García en los Tiburones de La Guaira. Intentarán volver a conseguir a Arainamo y tendrán al menos 5 pitchers en los próximos días que van a recibir. Edgardo Enríquez, que ya entrena con el equipo, Jairo Iriarte, Jesús Pirela, Edubray Ramos y Ricardo Pinto. 4 para el bullpen y 1 para la rotación. Por eso es que no solo por las incorporaciones del abusador y del barrendero, los Tiburones de La Guaira tienen otra cara en diciembre, sino que su picheo, que es algo que ellos necesitaban reforzar, lo estarán haciendo desde esta octava semana de campeonato.
Las noticias no son muy buenas en las Águilas del Zulia y es que hay que empezar hablando de Andrés Chaparro, que salió del roster para esta octava semana de campeonato, y esto fue un verdadero balde de agua fría para todos los aficionados aguiluchos que vienen de una semana en la que perdieron 5 juegos de forma sucesiva. 5 de los 6 que jugaron los perdieron y necesitan reaccionar lo antes posible, y que no vayan a contar con su principal figura ofensiva es un problema que va a tener el equipo de Lipson Nava, entre otras cosas porque tiene una distensión en la pierna. Llama la atención que el día lunes se presentó en el Home Run Derby Andrés Chaparro. De hecho estuvo en la instancia decisiva con Wilyer Abreu, pero se anuncia este día martes de que no estará por un problema en su pierna derecha, una distensión que lo apartaría de las Águilas del Zulia por toda esta semana. A pesar de que su condición es día a día, no hay expectativas de que regrese esta misma semana Andrés Chaparro, y eso es una verdadera mala noticia para el conjunto zuliano. Ojalá se pueda recuperar lo antes posible. Me sorprende esta noticia porque lo vimos, parecía completamente bien el pasado día lunes en Home Run Derby, pero quizás hubo alguna molestia que se acrecentó a partir de dicho torneo. No se sabe, porque oficialmente vía nota de prensa las Águilas del Zulia no han suministrado ningún tipo de información, pero estaremos atentos a lo que pueda estar pasando con Andrés Chaparro. Ellos al menos anunciaron la contratación de 4 nuevos importados, las Águilas del Zulia, entre los que está Isaías Tejeda, que ya está en el roster y con el equipo. Se espera que en los próximos días Tejeda tenga un rol fundamental en estas Águilas del Zulia, entre otras cosas por esa lesión que sufrió Andrés Chaparro. Él ya está con el equipo, aunque no saltó en el line-up inicial para este día martes que jugaron contra los Bravos de Margarita en el estadio de Guatemala. Entonces será una piedra importante en el esquema ofensivo a partir de esta semana. Isaías Tejeda viene de jugar con los Delfines de La Guaira en la Liga Mayor, donde no le fue nada bien, ni siquiera batió 200 de averaje, pero es un pelotero con experiencia en la liga. Y los otros lanzadores que estarán llegando a las Águilas del Zulia está Deilvis Alegre, un lanzador que estuvo hasta 2024 en la organización de los Marlins de Miami, apenas pudo lanzar hasta clase A fuerte. En el 24-25 lanzó con las Águilas Cibaeñas un tercio de labor, y de resto no hay ningún tipo de registro en pelota profesional para Deilvis Alegre, un lanzador de 24 años. También anunciaron la contratación del relevista Juan Mateo, 33 años de edad para él, lanzador derecho que viene de actuar en México, y las estadísticas no son, la verdad, muy alentadoras. 15.43 de efectividad en 7 relevos dejó Juan Mateo, y el último brazo ya un poquito más de experiencia en el béisbol, como lo es Gwendolyn Bautista, un lanzador de 32 años que estuvo en esta temporada 2025 en el béisbol mexicano con los Pericos de Puebla y con los Rieleros de Aguascalientes. Con ambos equipos lanzó un total de 37 entradas de labor y dejó efectividad, ustedes escucharán bien, de 8.76. Estos son los importados que está trayendo Águilas del Zulia en el momento en el que la temporada más aprieta. Quizás salga muy bien, pero los números no invitan al optimismo, y mucho menos cuando se ha ido Andrés Chaparro, mucho menos cuando se fue Jonathan Perlaza. Al menos llegaron con Osleivis Basabe al final de esta última semana e intentarán que la Pantera Negra, los ayude a dar un salto de calidad, pero la verdad que necesita mucha más ayuda el manager Lipson Nava de parte de su gerencia para intentar conseguir resultados positivos. Esto fue lo que le lograron traer. Veremos si podrá sacar lo mejor de ellos este cuerpo técnico. En otras noticias de las Águilas del Zulia, todavía no se da por perdido Andry Lara en el conjunto zuliano. Así lo dio a conocer el propio Lipson Nava en declaraciones a la prensa zuliana. Decía que estarán intentando convencer a los Nacionales de Washington para obtener un nuevo permiso con respecto a Andry Lara. Sin embargo, entienden que había algunos trámites que él tenía que atender que lo obligaban a salir del roster, pero como tienen comunicación directa con la organización de Washington y una buena relación con ellos, iban a volver a intentar conseguir un permiso que se extienda al menos por el resto de la ronda regular a partir de la 9ª semana de campeonato. Veremos si esto es fructífero o no, pero al menos lo continuará intentando Águilas del Zulia, que perdió a Nomar Rojas, que se fue a participar con la selección de Venezuela en los Juegos Bolivarianos en Lima. Veremos que será de Águilas sin Nomar Rojas, porque este es un lanzador que había sido fundamental para ellos. Lo perdieron desde el fin de semana y será más o menos hasta la fecha del 5 o 6 de diciembre que él pueda reaparecer en la LVP. Esta contienda tenía 16 encuentros en los que había entrado, con efectividad de 2.89 y whip de 1.18 para Nomar Rojas. Estaba siendo un lanzador fundamental para el manager Lipson Nava entre el quinto, sexto, cuarto episodio, y lo pierden también para esta octava semana de campeonato prácticamente completa.
completa. Así que las Águilas con muchas bajas, pero intentarán resistir a partir de esta octava semana de campeonato. Corresponde el turno de los Tigres de Aragua y de Miguel Cabrera, que ya dijo presente en el país en el Home Run Derby y que también dijo presente en el estadio José Pérez Colmenares, donde estuvo de visita este pasado día lunes y martes. Miguel Cabrera dio declaraciones y no pareciera estar muy claro de que vaya a participar este año con los Tigres de Aragua. De hecho, habló con los colegas de Baseball Play, donde mencionó: no sé si todavía vaya a jugar, el plan es participar, pero es frustrante no hacerlo en buenas condiciones. Jugué 5 años lesionado en MLB. Era lo que mencionaba Miguel Cabrera, donde también apuntaba: he tenido conversaciones con Víctor Zambrano y si no puedo estar como jugador, tengo las puertas abiertas para hacerlo como coach. Lo que él quiera, todo queda a mi disposición. Eran las palabras que utilizaba Miguel Cabrera, refiriéndose específicamente a la posibilidad de jugar o no con los Tigres de Aragua en esta temporada. Es verdad que después los Tigres de Aragua también colocaron un post en sus redes sociales mencionando que era un lujo volver a tener a Miguel Cabrera en Maracay, que iban a hacer todo lo posible para que se diera un juego de despedida a la altura que se merece. Así que, a pesar de que se anunció con bombos y platillos en la presentación de la temporada 25-26, que los Tigres lo hicieron en sus redes sociales, pareciera que no va a haber tour de Miguel Cabrera en este final de la temporada 2025-2026 con los Tigres de Aragua. Veremos si nos sorprende, pero las declaraciones, lo que uno puede leer entre líneas de Miguel Cabrera, es que no se siente bien físicamente como para reaparecer al terreno de juego, y así será imposible hacerlo por obvias razones. Así que veremos, pero en principio pareciera estar descartada esa posibilidad de que Miguel Cabrera juegue en la campaña 25-26. En otras noticias de los Tigres de Aragua, pierden algún material a partir de esta octava semana de campeonato, entre ellos al receptor Jesús Rodríguez, que salió del roster para atender asuntos de trámites de visado que estará ejecutando este receptor, que tuvo una muy buena participación o ha tenido muy buena participación con los Tigres en esta contienda. También salieron del roster Richard Gallardo, Colin Wiles, estos dos por decisión técnica, y Eduardo Escobar por problemas físicos. Así que no ha tenido del todo salud los Tigres de Aragua en los últimos días. Al menos regresó al roster activo José Cafecito Martínez a partir de esta octava semana, unos Tigres que necesitan encarecidamente empezar a remolcar carreras porque están envasando mucha gente, pero siguen teniendo problemas con el remolque. Al mismo tiempo, Solomon Bates ya fue incluido en el roster de los Tigres de Aragua a partir de esta octava semana de campeonato. Bates tiene experiencia evidentemente en la LVP, un par de temporadas en las que ha estado con los Tigres de Aragua, y en el más reciente plazo estuvo con los Guerreros de Oaxaca en el béisbol mexicano. En 11 presentaciones, 9 como abridor, dejó efectividad de 6.05, bastante alta, y un whip de 1.75. Aún así, sus experiencias con los Tigres de Aragua no han sido del todo malas. Por ejemplo, cuando estuvo en la 22-23, dejó efectividad de 4.15 en un total de 17 entradas de labor a Solomon Bates. Ahora se le presenta una nueva oportunidad a este lanzador californiano de 28 años de edad para reforzar a los Tigres de Aragua en su importación. Ellos también ya sumaron la semana anterior a Nate Antone directamente a su cuerpo de abridores, y en los próximos días lo estarán haciendo con el cubano Yadiel Hernández, que fue contratado, así lo anunciaron los Tigres de Aragua. De hecho, se espera únicamente que su visa de trabajo salga para que llegue al país y se incorpore a los Tigres de Aragua, que siguen, al menos empezaron así, en el liderato de la tabla de posiciones la octava semana de campeonato, pero que tendrán que ajustar muchas cosas para evitar que el pelotón de abajo les siga restando terreno. Y vamos a finalizar hablando sobre los Bravos de Margarita, que en esta octava semana de campeonato van a jugar todos sus encuentros en casa. El primero de ellos fue este pasado día martes en el Fortín de Guatamare contra las Águilas del Zulia. Les queda el último de la serie este día miércoles. Después estarán recibiendo a Cardenales de Lara y a los Leones del Caracas. Una semana importante. Bravos se juega su clasificación en su casa. Tienen que empezar a jugar mejor porque a este equipo le restaban antes de la jornada del día martes un total de 18 encuentros y 12 eran en su casa. Así que tienen la posibilidad en el estadio de Guatamare de cerrar la clasificación, pero deberán hacerlo jugando buena pelota. Además, en cuanto a la rotación de los Bravos de Margarita a partir de esta octava semana, ellos anunciaron que Jorge García va a abrir este día miércoles el último de la serie contra las Águilas. Después, el día jueves y viernes contra Cardenales en Margarita, Abdiel Saldaña y Félix Dubrón. Para cerrar el fin de semana, Melvi Acosta y Osmer Morales
contra los Leones del Caracas. Al mismo tiempo, Bravos de Margarita contrató a Alfred Gutiérrez, pelotero que había sido dejado en libertad por los Navegantes del Magallanes, y regresará a su séptima campaña con los Bravos de Margarita. De hecho, ya debutó en esta contienda 25-26 con un inning de labor, intentando Bravos aprovechar de esos espacios que dejan los otros equipos para intentar darle profundidad a su bullpen, que es algo que necesitan. Así que Alfred Gutiérrez regresa a los Bravos de Margarita luego de una breve pasantía por los Leones del Caracas y por los Navegantes del Magallanes, dando profundidad a Henry Blanco a su picheo. Así que para Bravos será fundamental, entonces, como les digo, que toda esta rotación, todas estas piezas que han llegado en los últimos días engranen de la mejor manera, y sobre todo mantener a Wilson García, que se alzó con el premio al jugador de la semana. Increíblemente 17 carreras remolcadas en un lapso de 6 encuentros para Wilson García, lo que habló de la importancia que tuvo dentro de este line-up, un line-up que ha perdido en los últimos días a Edward Olivares, pero que esperará recuperarlo para las próximas jornadas. Amigos, llegamos al final de este Noti LBBP, no sin antes agradecerles a ustedes por estar junto con nosotros, recordarles que se pueden suscribir al canal y dejar un like. Esto es completamente gratis y se los agradecemos de corazón porque nos beneficia muchísimo dentro de esta plataforma. Al mismo tiempo pueden darle clic al botón de la campanita, estarán activando las notificaciones, lo que significa que apenas publiquemos un video les saltará un aviso para que ustedes lo sepan y lo puedan ir a disfrutar lo antes posible. Dejen en los comentarios todo lo que quieran saber de sus respectivos equipos, que se lo presentaremos en el siguiente Noti LBBP. Lo mejor del béisbol venezolano lo viven aquí en La Jugada. EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela.